Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Esperamos que el evento al día de hoy sea de su agrado. Les recordamos que para efectos de una mayor eficiencia en la transmisión de este webinar, es importante que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Agradecemos el apoyo, son las 12 del día. Por respeto a las gentes que están y que se siguen uniendo, creo que es tiempo de empezar. Toño, si mal no recuerdo, ya está por ahí nuestro presidente, Juan Carlos Cadena. Creo que valdría la pena. Hola, buen día a todos. No sé si me escuchan, me vean. Sí, 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 se escucha. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a esta importante sesión, importante webinar que vamos a tener el día de hoy. Agradezco mucho la conexión. Si bien veo el número, son 31 personas que estamos conectados en este momento. Esperemos ir subiendo, salvo obviamente en el tema de ir arrancando e iniciando esta sesión. Agradezco muchísimo primero a los grandes amigos Ramiro Kimoto, Sofía Liu y Pedro Borda por ayudarnos, por facilitarnos y comunicarnos, ayudarnos en el camino para tener a los conferencistas del día de hoy, los conferencistas de la Vega Martínez y Asociados, que van a estar facilitándonos partes, conocimiento muy importante para poder afrontar los retos que tenemos el día de hoy y que, bueno, forman parte ya de la agenda del área de recursos humanos, ¿no? A nuestros conferencistas Óscar de la Vega y Blania Correal Sarmiento, que estarán el día de hoy compartiendo esta información. Definitivamente lo que ellos... la experiencia que ellos tienen y esa fortuna que tenemos de que nos puedan asesorar, de que nos puedan guiar en el camino, va a ser de muchísima utilidad, ¿no? Mi intención, como siempre, no quitarles mucho tiempo. Realmente la saludo a todos. Espero que de salud se encuentren bien. Es muy importante en este momento siempre recordarlo. Hay que cuidarnos, hay que estar atentos a las medidas. Y bueno, sin más, suelto el micrófono. Toño, agradezco mucho el tiempo de todos y ojalá tengamos una muy buena sesión. Algo importante nada más, recordarles que por aquí Víctor está poniendo en el chat, tenemos las preguntas para facilitar obviamente la comunicación, lo haremos por la plataforma Slido. Está ya el número del evento en el chat para quien pueda entrar en este momento. Yo creo que lo volvemos a poner unos minutos más para las personas que se conecten. Subimos ya 42 personas, vamos subiendo poco a poco. Esperemos poder lograr la cantidad esperada de personas. Muchísimas gracias, saludo a todos y apago micrófono y cámara para continuar. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de presentarnos con, obviamente, todos los miembros de la DERIAC. La plática de hoy va a estar muy interesante. Tanto Blania como Óscar son excelentes conferencistas y, pues, obviamente son de los expertos que hay en la materia en México, sino es que son los expertos en México. Gracias a todos. No les voy a quitar mucho tiempo tampoco. Les quería platicar un poco sobre Minu. ¿Quiénes somos nosotros? Minu somos una empresa que nos dedicamos a la salud financiera de los colaboradores, donde nosotros estamos trayendo un concepto nuevo a México, un concepto que ya opera en otras partes del mundo como Gran Bretaña, como Estados Unidos, Australia y Brasil, que lo que hacemos es a través de una aplicación móvil damos acceso al sueldo ya trabajado del colaborador. Entonces, para ponerlo bien sencillo, tienes una quincena de 15,000 pesos, tú al día 11 ya acumulaste por ley 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos, a través de Minu, de esa aplicación móvil, puedes acceder hasta 5,000 pesos para cualquier necesidad que puedas tener. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos mejorar la gestión y la salud financiera del colaborador para que ellos, a su vez, no tengan, tengan una alternativa mucho más económica para poder solventar problemas que puedan tener. Por ejemplo, si tú tienes un accidente en un fin de semana a las 2 de la mañana, que a través de Minu puedan acceder a esos 800 pesos que requieran para pagar, si no tienen esa liquidez, que con su propio dinero lo puedan resolver y evitar soluciones más caras como puede ser una casa de empeño, una sofón.
Lo único que hacemos nosotros es cobramos una transacción bien económica de 39 pesos a través de la aplicación y lo que buscamos es que reemplacen esos 39 pesos por esos intereses moratorios que le pueden cobrar de entre 300 hasta 700 pesos, que con otras soluciones pueden ser más caras, ¿no? A través de esto, nosotros lo que hacemos es, tenemos un programa de educación financiera también. Lo que buscamos es de que su propia gente tenga mejor educación de la misma y damos, pues básicamente temas muy importantes, ¿no? Damos webinars, damos material didáctico, damos newsletters sobre temas de ahorro, sobre temas de cómo utilizar responsablemente la tarjeta de crédito, qué significa la Afore, etcétera, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos dieran la oportunidad para que nos busquen. Estamos en www.minu.mx. La verdad es que somos muy accesibles. Lo que les estoy platicando no tiene costo para la empresa y nuestros proyectos son bien sencillos. Tenemos más de 70 empresas actualmente dentro de nuestros clientes. Clientes como Total Play con 16,500 colaboradores, como Constructora ICA, Rappi, etcétera, ¿no? Entonces, si nos dan la oportunidad, con mucho gusto los vamos a atender. Y sin más por el momento, queremos darle la palabra tanto a Blanya como a Oscar. Esperemos que disfruten mucho la plática y pues a la orden, señores. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría que nos dieran la oportunidad de presentarlos, que Toño Camacho tuviera la oportunidad de presentarlos. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenido a todos y como lo comentaba Juan Carlos, pues, sigue creciendo el número de los que se están incorporando. Ya vamos en este momento en 58. Y igualmente agradecerle a Minu las gestiones para tener este par de expertos en el tema de hoy, también al gran maestro Pedro Borda, al cual nos une una amistad de algunos años. Pero sin más preámbulo, voy a permitirme presentar a nuestros conferencistas del día de hoy, empezando por primero las damas. Me voy a permitir de una manera muy resumida presentar a Blanya Correal Sarmiento. Blanya es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia internacional en recursos humanos y estrategia laboral en diversas compañías multinacionales como Coca-Cola, FEMSA, Danone y Nissan. Es experta en el desarrollo de modelos de transformación laboral y organizacional, generando importantes impactos en los resultados de las empresas a través de esquemas de productividad, blindaje laboral, desarrollo y estrategia humana. Como complemento de su licenciatura en Ingeniería Industrial, tomó la maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes en Colombia, posteriormente el programa de práctico de recursos humanos en la Universidad de Michigan y el programa de desarrollo auténtico de liderazgo en Harvard Business School. Ha tenido reconocimientos, ha estado en el top 30 del Ejecutivo de Recursos Humanos de México por 2 años consecutivos en los mejores empleos, 2018 y 2019, y ha estado en el top 100 de las mujeres más poderosas de México en expansión 2017 y 2018. Blanya, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Muy contentos de estar acá. Gracias. Óscar de la Vega. Óscar de la Vega es socio fundador de la firma de la Vega y Martínez Rojas SC. Como lo decía, socio fundador, es líder, firma líder especializada en atención de asuntos laborales, representantes en México de la Alianza Internacional y Global. Es abogado postulante en Derecho Laboral, con más de 35 años de experiencia y liderazgo en este sector. Ha centrado su práctica en litigio, consultoría laboral y negociación colectiva a importantes empresas multinacionales. Como lo decíamos, tiene la licenciatura en la Universidad Iberoamericana y especialidades en materia laboral, amparo y derecho económico y corporativo en la Universidad Panamericana. Ha tenido diversas membresías profesionales, así como publicaciones, pero voy a permitirme dar a conocer sus reconocimientos principales. En el año 2012, la firma Ujus Liga le otorgó el reconocimiento como uno de los 10 abogados con mayor experiencia y conocimiento en materia de derecho laboral en el mundo, siendo el único mexicano en esta lista. Fue incluido en la lista de Latin American Corporate Counsel Association como abogado recomendado en 2015. Reconocido por Best Lawyers in México 2014-2015 y rankeado por Legal 500 como abogado líder en materia laboral 2017, 18 y 19.
Reconocimiento como el más destacado abogado laboral del planeta en el año 2017 por la revista inglesa Who's Legal, rankeado por Latin American Chambers and Partners como uno de los mejores abogados laboristas en los años 2017, 18 y 19. Oscar, pues muchas gracias y bienvenido. Y el micrófono y la cámara son de ustedes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la organización ADERIAC, a mi queridísimo Pedrito Borda por hacer posible estos eventos. Tenemos un tiempo limitado para hablar de muchos temas y tal vez la primera pregunta que hacen una ingeniera y hacen un abogado en estos temas. Bueno, pues decirles que la reforma a la Ley Federal del Trabajo fue de tal extensión que hacen indispensable el trabajo en equipo multidisciplinario, como lo van a ustedes estar viendo en este momento. A Blanca tuve la oportunidad de trabajar con ella en alguna empresa automotriz que estuvo de directora de relaciones laborales e hicimos cosas creo que muy interesantes y de ahí surgió la idea de trabajar juntos en la firma. Vemos una serie de retos en el tema de la reforma laboral, pero también una serie de oportunidades que quisiéramos transmitirles en este momento. Y bien, sin más preludio, me gustaría empezar hablándoles un poco de lo que, desde nuestro punto de vista, es el contexto de la reforma laboral. Antes que nada, hablar yo creo que de los compromisos internacionales y particularmente tenemos que hablar pues del TEMEC. Como ustedes saben, el capítulo 23, en su anexo A, habla respecto a los compromisos laborales que adquiere el país para efecto de formar parte del TEMEC. Específicamente, y después en el capítulo 31 se habla de las formas de resolución de disputas relacionadas con violaciones laborales. A lo mejor, en aras del tiempo, si pudiéramos resumir esos compromisos internacionales, les diría que básicamente se reducen a 3 grandes ejes: libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de la justicia laboral. Y bueno, estos 3 ejes son precisamente los que hacen posible e inspiran la reforma constitucional al artículo 123 y después forman parte de la reforma laboral del 1 de mayo del 2019. Aquí es un producto, resultado de la sinergia multidisciplinaria, porque generalmente cuando hacíamos estas presentaciones con mi socio Ricardo Martínez Rojas y su servidor, pues poníamos hojas y hojas y hojas en relación a lo que queríamos decir. Y bueno, una ingeniera muy brillante lo puso en una sola lámina. Y entonces, en esta lámina, que tiene un cronograma, queremos compartir con ustedes que esta historia empieza el 1 de mayo del 2019 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y después, pues siguiendo esta línea que hablábamos de libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de la justicia laboral, surgen una serie de, le llamamos los abogados vacatio legis. La vacatio legis es el tiempo que va a tardar en hacerse efectivas estas obligaciones. Y entonces, si bien es cierto, a partir del 1 de mayo está la ley, todavía no hemos percibido la totalidad del impacto de la reforma. La reforma realmente en materia colectiva tiene 180 grados de cambio, es muy radical. No habíamos tenido en décadas una sola reforma en temas laborales. Ustedes recordarán que la reforma del 2012 pues fue más bien hacia una parte sustantiva, la parte individual, pero la parte realmente colectiva, por los factores reales de poder que había o que existen de los sindicatos, pues no se había podido mover. No fue sino por inspiración de los compromisos, y más que por inspiración, por una realidad de los compromisos internacionales y de los compromisos comerciales internacionales, que se obliga al país a entrar en esta dinámica y que se suma también con el cambio de gobierno hacia un régimen de la cuarta T, un régimen enfocado
hacia el aspecto social. Y bueno, pues la verdad de las cosas es de que es la tormenta perfecta, como vamos a ver a continuación. Entonces, la reforma laboral inicia el 1 de mayo. Ustedes recordarán que en agosto se emite unos protocolos respecto de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. El primer deadline que empieza a caminar es el que dice tanto en el TEMEC como en los transitorios de la ley, es que todos los contratos colectivos de trabajo existentes en el país deberán de validarse, deberán de pasar un filtro de una votación en cada empresa en el que a través del voto personal, libre, secreto y directo, los trabajadores emitan su voto y que validan el contrato colectivo de trabajo. Este término precluye en el 2023 y la propia ley establece que si no se lleva a cabo esa validación, pues se darán por terminados los contratos colectivos de trabajo. El objeto, la intención, la ratio legis de esto es acabar con los contratos colectivos denominados de protección o no activos. Entonces, empieza esta historia con el protocolo que se emite. Blanc ya va a hablar también un poco de la NOM 035, que creemos que va a tener una connotación también sindical, va a validar o a legitimar una serie de banderas sindicales durante este proceso. Ella lo vivió en Colombia, lo vivió en Venezuela, donde estuvo en el chavismo y fue parte exactamente de esta dinámica de la que vamos a platicar. Entonces, en enero viene la adecuación, ¿verdad?, de los estatutos de los sindicatos, en los que la elección de sus representantes sindicales debe de ser a través de voto personal, libre, secreto y directo. Por temas de la pandemia, etcétera, se fue postergando un poco el tema, pero ya deben de estar ellos totalmente modificados los estatutos. Con esto del COVID, es una situación, pues sí, sin precedentes, inédita, y resulta como si apagáramos la luz por un momento dado. Viene todo esto de que si se suspenden actividades, que si es suspensión derivada de un hecho, de un caso fortuito, etcétera, etcétera, todo lo que ya vivimos, se vuelven a prender la luz y como que se nos olvidó durante 3 meses este tema de la reforma. Bueno, pues el reloj, el tic-tac legislativo sigue, y no por convicción, sino porque existen una serie de compromisos internacionales, particularmente de Estados Unidos, que tiene toda una infraestructura muy importante con objeto de verificar y validar que la reforma se lleve a efecto. Tienen dentro de muchos organismos el comité intersecretarial, el cual está monitoreando de manera regular la implementación de la reforma laboral. Traen también un comité de expertos, gente, particularmente son trabajadores o abogados o sociólogos en ONGs, quienes están y que tienen mucho conocimiento del tema laboral mexicano, dándole seguimiento a esta reforma laboral. Ustedes escucharon mucho en las noticias la existencia de los agregados laborales, que sí existen. Hay un call center en el que cualquier persona, cualquier trabajador, de manera anónima, puede gestionar una investigación. Hoy por hoy, en la Secretaría del Trabajo, según sabemos, existen 14 casos, de los cuales probablemente van a detonar en los primeros procesos que están circunscritos al tema de violaciones o posibles violaciones a la libertad de asociación, de negociación colectiva. Y entonces lo que vemos venir es que empresas, quienes están enfocadas hacia la exportación de los Estados Unidos, el tema laboral va a ser una palanca para justificar estos paneles de respuesta inmediata por violaciones en esta materia, con objeto de poner aranceles a los productos que son de exportación. Y esto ya lo empezamos a ver. El día de hoy estamos llevando a cabo en la firma el recuento del sindicato minero de una importante empresa cementera en Hermosillo, y tenemos la participación de organismos internacionales, particularmente americanos. Está sindicatos que es el Industry All y el Steel Workers of America, monitoreando de cerca el resultado de este recuento. Es el sindicato minero contra el sindicato del cemento. Entonces, este tipo de procesos los vamos a ver de manera muy frecuente
particularmente en aquellas entidades en las que el sindicalismo pues no sea tan representativo, tan democrático y logren también reinventarse, porque la reforma como tal, y regreso a la parte mexicana, habla de lo que es la libertad de asociación. Y la libertad de asociación tiene tres aspectos. Esto lo ha resuelto la Corte. Cuando hizo el análisis de la ley de cámaras, establecía que la libertad de asociación implica la libertad que tiene el individuo de decidir afiliarse sin ninguna consecuencia jurídica a un sindicato, en este caso, la libertad que tiene el individuo de decidir si permanece, pero también la libertad que tiene el individuo, y esto no le gusta mucho a la cuarta T, de decidir que no quiere una sindicalización. Más aún, en el proceso de reforma del 2019, una de las particularidades es que si ustedes revisan el actual artículo 110, fracción sexta, que habla respecto a los descuentos a los salarios permitidos a los salarios de los trabajadores por parte del patrón, establecía antes de la reforma que el pago de cuotas sindicales era obligatorio. No tenía opción el trabajador de decir quiero o no quiero, sino era su obligación y el patrón retenía y entregaba el cheque al líder sindical. Bueno, pues a partir de ahora, el trabajador puede decidir, oye, yo no quiero estar afiliado a esta central, no quiero que me descuentes cuotas sindicales, y la ley establece de que por el hecho de desafiliarse a una organización sindical, no pierde los derechos que tiene en los contratos colectivos de trabajo. Entonces, entramos en otra dinámica. Como repito, hay nuevas obligaciones, pero también va a haber nuevas oportunidades para empresas como las que ustedes representan para poder establecer alternativas importantes en temas colectivos. Bueno, otro elemento particular muy importante cuando empezamos ya a pulsar el efecto de la reforma es con la constitución del Centro de Conciliación y Registro Laboral. Ustedes recordarán, iba a empezar en el mes de octubre, sin embargo, por el tema de la pandemia, se extiende su inicio de vigencia a partir del 1 de noviembre. Hace 2 o 3 semanas, el Senado elige al director que va a tener a su cargo la conducción política en materia laboral, y se elige a Alfredo Domínguez Marrufo, quien era el subsecretario A de la Secretaría del Trabajo. Déjenme decirle que si bien es cierto, su origen es sindical, del FAT, su papá fue de los fundadores del Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, es una persona, he tenido oportunidad por los diversos asuntos que manejamos en la firma, receptiva, empática hacia la realidad. Entonces, creo que por lo menos es una oportunidad de los 3 candidatos que había, creo que es el que tiene más conocimiento de todo este proceso de reforma y es una persona con la que podemos platicar, con la que podemos sentarnos en su momento por lo que viene. ¿Y por qué es importante el centro? Bueno, simplemente a partir del 1 de noviembre que empieza, en materia de impartición de justicia, son 8 estados los que empiezan con la reforma. Recuerden que también las juntas de conciliación dejan de conocer de los asuntos laborales, se quedan con los que ya tienen y se transfieren a los jueces de lo laboral. Y esa es una parte muy importante porque la parte de conciliación previa al juicio, pues va a tener que desahogarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El procedimiento laboral, yo estoy entusiasmado porque se va a dignificar. Ya no es el presidente de la Junta y el representante y uno dictándole a la secretaria, a la mecanógrafa para el acta correspondiente, sino ahora es evidentemente oral y se va a tener que hacer una presentación del caso y el juez va a conocer del tema, una disertación frente a un juez federal, que es una cosa totalmente diferente. Tuve la oportunidad de participar en el Consejo de la Judicatura en la elaboración de los exámenes de oposición para jueces federales y son unas baterías impresionantes de exámenes, impresionantes a detalle. Y ellos esperaban 3,000 aspirantes para quedar 130 jueces de lo laboral en materia federal, lo cual implica que hay una selección de personas, de conocimientos, y eso habla bien para dignificar
lo que se había dejado, la verdad de las cosas, en último lugar, como era la justicia laboral y las juntas de conciliación y arbitraje. Pero lo más importante para esta plática resulta ser que a partir del 1 de noviembre, a nivel federal, porque este centro tiene 3 funciones muy importantes para efectos de esta plática y del tema de ingeniería laboral. Primero, todos los sindicatos se vuelven federales. Todos los sindicatos tienen que registrarse ante este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Segundo, todos los contratos colectivos de trabajo tendrán que ser registrados ante este centro. Y el tercer elemento es que cuando nos quieran emplazar a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, ustedes recordarán que la existencia de los contratos colectivos de protección era una reacción a una acción que era un emplazamiento a huelga por firma, en la que el sindicato emplazante no tenía mayor requisito que presentar una toma de nota, un ámbito, un objeto social del sindicato que corresponde al giro de la empresa, y con eso nos emplazaba a huelga. La Junta no tenía más que funciones conciliatorias en ese momento, nos sentaban generalmente con alguno de estos sindicatos golpeadores o sindicatos extorsionadores, y bueno, pues tendríamos que terminar o celebrando el contrato colectivo con este perfil de sindicatos, o bien éramos objetos de algún, cohecho y de alguna presión económica que tuviéramos, fuéramos víctimas de. Bueno, eso en principio la ley dice, ¿no? Ahora, como un prerequisito para que te puedan emplazar a huelga, van a requerir los sindicatos acreditar ante este centro que por lo menos cuentan con el 30% de los trabajadores de la empresa que detentan el contrato colectivo de trabajo. Este porcentaje es copia del requisito en el gobierno, en los Estados Unidos de América, para efecto de poder emplazarnos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Entonces, este es un elemento toral, pero tal vez más importante para efectos de esta plática es que a partir del 1 de noviembre, a nivel federal, no solamente los estados, los 8 estados, que por cierto, San Luis Potosí es uno de ellos, entran en esta dinámica, sino que el convenio que ustedes lleguen, ya sea salarial o integral, el próximo año con su sindicato, además de la firma del representante sindical, van a tener que llevar ese convenio a la base de trabajadores para que la base de trabajadores, a través de voto personal, libre, secreto y directo, a través de un 50+1, apoye y apruebe ese convenio. Y entonces, ante esta dinámica, ¿qué hacer? Primero, una composición política diferente. Tenemos a un Napoleón Gómez Urrutia tratando de tentar la mayor parte de contratos colectivos de trabajo. Segundo, tenemos una CATEM de Pedro Aces detentando, porque es un nuevo movimiento más que laboral político en el país. Tercero, tenemos desafortunadamente en la mayor parte de los sindicatos actuales perdieron el contacto con la gente, saben muy bien relacionarse con las empresas, con los empresarios, pero se les olvidó hacer el proselitismo, el trabajo en cancha con los trabajadores. Y entonces, ante esta situación, surge una serie de necesidades inmediatas, porque estas nuevas reglas empiezan en noviembre, y entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones? Entonces, aquí como vemos en esta gráfica, vemos de manera estructurada cuáles son esos desafíos, ¿no? Tema de negociación colectiva, nuevas obligaciones sindicales, el tema de la justicia laboral y el TEMEC, una nueva cultura laboral y de comunicación, y yo creo que lo más importante es este último tema. Lo que les vamos a presentar a continuación, y Blanca, y van a entender ustedes el porqué de esta sinergia, tenemos que trabajar para prepararnos para la crisis. Hay un dicho en inglés que se dice, prepare for the worst, hoping for the best. Y entonces es precisamente lo que necesitamos. Todas las empresas tienen que estar trabajando hoy por hoy en un plan de crisis laboral, esperando que nunca llegue. Pero si llega, como hoy la que tenemos allá en Hermosillo, una detentación, o la que tuvimos en Aguascalientes de CATEM,
o paros ilegales o indebidos, cómo reaccionar ante una situación de estas características. Entonces, eso fue lo que propició el desarrollo de este concepto al que hemos denominado ingeniería laboral. Y entonces, por eso tenemos a la ingeniera Blanya Correal como parte de la firma, porque van a ver ustedes la necesidad de trabajar de manera multidisciplinaria en estos grandes desafíos. Adelante, Blanya. Gracias, Oscar. Pues aquí me gustaría complementar, como bien lo mencionabas tú hace un momento, no es nuevo el tema de la libertad de asociación en Latinoamérica. Muchos países han ratificado el convenio de la OIT con anterioridad y algo que me parece importante remarcar es que no ha sido tampoco un escenario que promueva la sindicalización. ¿A qué me refiero? Países como Colombia, que en el 2010 ratifican su convenio comercial con los Estados Unidos a un nivel muy diferente que es México, porque definitivamente México es un partner comercial 10 o 15 veces más grande que Colombia para los Estados Unidos, pero sucede lo mismo y dentro de la ratificación del convenio pasa algo muy parecido y es que se modifican ciertos temas de la legislación laboral del país, entre ellos temas, como lo mencionaba Oscar, que generaron después la multisindicalización, que fue producto de un derecho mal entendido de que el colaborador, el trabajador, se podía afiliar a cuantos sindicatos quisiera. Entonces, no solamente estamos hablando de la libertad de sindicalización, de ser o no ser sindicalizado, sino también, en países como Colombia, de la posibilidad de afiliarse a múltiples sindicatos con beneficios asociados al fuero de fundadores que generaban inamovilidad laboral, por poner un ejemplo. Pero el punto al que quiero ir y al que quiero llevarlos es que todo este proceso de cambio lo que empezó a generar fue una disminución de la sindicalización. En Colombia, en esos años, estábamos alrededor del 50% de personas sindicalizadas con empleos formales. Hoy Colombia reporta menos del 4%. Y básicamente ese resultado, que creo que es muy importante, se da justamente porque nos agarró sin preparación, porque agarró a muchos sindicatos que no habían estado acostumbrados a ejercer su rol de manera auténtica, de tener un liderazgo real, de tener una cultura laboral sólida con sus afiliados, y pues lo que terminó generando es que crecieran las figuras de pacto colectivo, de acuerdos, de beneficios que eliminaron la sindicalización en muchas empresas. Entonces, como bien lo comentaba Oscar, yo creo que en México estamos en el momento de prepararnos, porque esto que les comento, pues no vino solo. La reducción de la sindicalización en estos países no ha venido solo, ha venido en medio de una conflictividad laboral muy importante que además ha puesto en vilo, bueno, en Venezuela, adicionalmente a esto, el tema social y político, pero que ha puesto en vilo la sostenibilidad de muchas empresas. Entonces, creo, y el mensaje con el que quisiera ir a mostrarles un poquito de la estrategia que hemos planteado, me voy a adelantar unos slides, ahorita me devuelvo, es justamente la interacción o la necesidad de combinar diferentes estrategias para poder responder a este proceso. Y aquí me gustaría entrar un poquito en detalle en la nueva cultura laboral. Cuando me ha tocado manejar diversas operaciones en Latinoamérica, siempre dije que México era nuestro paraíso laboral. México era nuestro paraíso en términos colectivos, donde había mucha flexibilidad, donde el costo laboral unitario siempre era una ventaja, siempre teníamos, digamos que la mayor producción concentrada en el país justamente por las condiciones que tenemos. Y este cambio, lo que siento yo que va a impactar de manera directa es justamente la competitividad del país como eje, no solamente geográfico y logístico, sino también eje en términos de esas condiciones de trabajo. Por esa razón, cambia de forma dramática la cultura laboral, ya lo mencionaba Oscar, esto es un cambio de 180 grados y yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que nos prendieron la luz y ahora todo el mundo va a poder empezar a ver lo que está sucediendo. Y desde mi punto de vista, el proceso más importante tiene que ver con la participación de los trabajadores en las decisiones de sus propias condiciones de trabajo. Y siempre pongo la analogía, esto es como darle las llaves del carro, la tarjeta de crédito y las llaves de la casa a tu hijo de 14 años, que probablemente todavía no sabe qué hacer con eso y no sabemos tampoco qué respuesta nos va a dar, y empezar a rezar porque haga lo correcto. Entonces, hoy tenemos plazos, tenemos tiempo de preparación
para generar justamente esa participación, esa evolución en el liderazgo y promover, por supuesto, la democracia laboral. En este sentido, creo que la mayor responsabilidad que tenemos las empresas es la de darle la información, la de formar realmente a los trabajadores para que tengan el criterio correcto. Como bien lo mencionaba Oscar, hoy estamos en medio de un proceso de titularidad. Se ha hecho mucho trabajo, pero pues parte del tema es que tenemos que rezar porque no sabemos por dónde van a salir las balas, y creo que eso lo pueden evitar muchas empresas en México. Si empezamos, porque además aquí déjenme decirles algo, para aclarar este punto. Nosotros tenemos dos tipos de clientes, los de emergencias, que ya no llegan con la titularidad en camino, ya no llegan con el problema sindical, con el conflicto, o los clientes que vienen al check-up, que hacen un proceso muy preventivo, que arrancan, y este ciclo que les estoy mostrando acá está más dirigido a los segundos, que tienen mucha visión estratégica y con los cuales podemos trabajar en este proceso. Entonces aquí me gustaría contarles un poquito de lo que hemos hecho. Como bien lo mencionaba Oscar al principio, dada la complejidad del cambio y dada la complejidad que vamos a vivir en los próximos meses y probablemente en los próximos años en México en materia colectiva, nosotros hemos identificado varios cosas, y esto se vuelve casi como una campaña electoral presidencial, pero esto es parte de lo que vamos a vivir. Y nace siempre de la estrategia legal. Creo que ese es un primer paso en el que hemos sido muy exitosos, y ahí sí son muy exitosos los abogados, ahí los ingenieros no nos metemos, en donde hemos encontrado diversas estrategias, diversas formas para apoyar a las empresas en este proceso, porque aunque como empresa cuidamos siempre en no generar injerencia de ningún tipo, de todas maneras somos responsables del futuro y de la sostenibilidad laboral del negocio. Entonces, arrancamos siempre por este proceso legal, pero lo acompañamos con una serie de pasos, como por ejemplo la definición de esquemas de participación y liderazgo. ¿A qué me refiero? Nosotros nos hemos encontrado en todas estas experiencias que hemos tenido, y en NISA, cuando nos tocó trabajar juntos, nos hemos encontrado situaciones en general donde los trabajadores pues tienen alguna situación que no los tiene contentos por cualquier razón. Y desafortunadamente como empresas hemos trabajado en ese tema, pero no hemos generado esquemas lo suficientemente preventivos para que se conviertan en válvulas de descompresión. Y ahí es donde terminamos teniendo un conflicto laboral, o ahí es donde terminamos teniendo un meeting o un paro de planta, porque los trabajadores no tenían un mecanismo para desahogar ese tipo de inconformidades. Lo que hemos venido haciendo con nuestros clientes y que hemos trabajado en varios lugares es justamente eso, el poder arrancar primero haciendo al trabajador, haciendo al colaborador partícipe de la solución de los problemas, ayudándole también a tomar un poquito de conciencia y de tener criterio en este sentido, y viendo que no solamente pedir y ya la empresa saca el cheque y paga la solución, sino que realmente cada elemento que nosotros estamos implementando para mejorar las condiciones de trabajo, pues tiene un costo y tiene, por supuesto, una implicación. Otro de los elementos, y me gustaría pasarle la palabra a Oscar, porque me gusta mucho cómo lo cuenta, tiene que ver con la estrategia de comunicación y las redes sociales, que además están siendo, creo, Oscar, hoy una de las diferencias o una de las herramientas bien fuertes que estamos utilizando para cambiar la tendencia, por ejemplo, en procesos de titularidad. Adelante, Oscar. Gracias, Blanca. Sí, miren, hace algunos años el proselitismo sindical se llevaba a cabo en base a volantes que se dejaban mal puestos en la empresa, o a la entrada se repartían a los trabajadores los leían y era la forma de promover, o pintas en los baños, eso era muy común. Hoy por hoy, pues todo eso ya desapareció, y lo que estamos identificando en las diferentes demandas de titularidad principalmente es que pues todos los trabajadores, por más pues sencillos que sean, tienen un teléfono celular, y tienen, particularmente en su paquete, tienen dos elementos, el Facebook, ¿verdad? Y el WhatsApp. Y entonces se ha vuelto esto una herramienta poderosísima, las redes sociales poderosísimas, y dentro de cualquier estrategia que ustedes tengan, supongan que tienen un bloqueo ilegal afuera de la planta que ustedes representan. Y entonces quieren contactar o quieren emitir un comunicado con esa gente. Entonces, la forma que vimos de manera muy eficiente, pues es precisamente a través
de las redes sociales, tener una estrategia de comunicación. Y si tienen sindicato, pues el sindicato titular debe de tener también una estrategia de comunicación, porque tienen la base de datos. Ustedes por ley tienen derecho a saber el nombre del trabajador, tienen derecho a saber el nombre de la esposa, de los hijos, etcétera. Y en las disputas que hemos tenido intersindicales, se han hecho alguna serie de testimonios de extrabajadores o de esposas de extrabajadores quienes sufrieron el cierre de la empresa y que se comunican con sus palabras en pequeñas cápsulas muy bien estructuradas, pero con el contenido que queremos transmitir para comunicarle a la familia de los trabajadores, no solamente a su trabajador, sino a la familia de los trabajadores, del riesgo que representa irse con una alternativa sindical sumamente agresiva, ¿no? Entonces, esto simplemente son testimonios que se van presentando y el trabajador tendrá que tomar la decisión correspondiente. Entonces, en alguna demanda titular importante que estuvimos también manejando, el sindicato actor rifó un automóvil y lo único que quería para que participaran los trabajadores era el nombre del trabajador, el nombre de la esposa, el teléfono celular de cada uno de ellos. Platicando con el especialista en el tema de redes, me dice, es que ese coche, los 60, 70, 80 mil pesos, es baratísimo para tener la base de datos con la que puedan ellos comunicarse. Entonces, recuerden ustedes que un escrito de 3 hojas, bien estructurado, bien redactado, difícilmente lo van a leer. Ellos quieren cápsulas muy eficientes y muchas veces con humorismo. El meme resulta ser un tema importante para efecto de poder comunicar los pros o contras. Entonces, dentro de esta estrategia, la parte de comunicación resulta sumamente importante. Adelante, Blanche. Muchas gracias. Bueno, hemos ido construyendo en conjunto con estos expertos que mencionamos, un poco este proceso que le llamamos de madurez laboral. Es un proceso de mediano plazo y por eso nuestra invitación a las empresas a que arranquen ya la preparación y aprovechen esos plazos de la reforma. Pero en este sentido, algo que me gustaría mencionar y tal vez remarcaría en eso, es que es un proceso que hay que vivir independientemente de cuál es el esquema con el que vayas a terminar funcionando, es decir, independientemente del esquema sindical o no sindical que los trabajadores terminen eligiendo, porque es bien importante recordar que quienes deciden eso finalmente serán los trabajadores. El problema es enfrentar a un trabajador a una urna en una legitimación de un contrato o en una elección y no tener a ese trabajador preparado. Yo siempre he dicho que yo prefiero ser yo la que le cuenta a mis hijos cómo ven los niños al mundo y no que se los diga un compañerito de colegio. Pasa lo mismo con los trabajadores. Es mucho mejor tener estrategias en la empresa para comunicar con los trabajadores qué implica la reforma, qué cosas deben cuidar, qué pasa si al negocio le cae una huelga, por ejemplo, que es un tema que no hemos vivido en México hace años, cómo vamos a enfrentar eso y cómo se pone en riesgo la sostenibilidad de sus puestos de trabajo y no que se lo esté contando un sindicato externo como lo vimos en Matamoros en los meses pasados, ¿no? Entonces desarrollamos esta escalerita que básicamente parte primero que todo el mapeo de riesgos. Hemos identificado además cuáles son las típicas banderas por las que entra un sindicato en términos del pago de la PTU, de la competitividad salarial, de las condiciones de trabajo, de la incertidumbre en términos de estabilidad laboral, por ejemplo. Esas son típicas banderas, pero a esas banderas les hemos venido encontrando cuáles son los elementos con los cuales podemos blindarnos o cuáles son los elementos con los cuales podemos generar un plan de protección que luego ya no sea solamente reactivo, ya no sea solamente leer lo que está sucediendo, sino que nos permita anticiparnos. Y algo que hemos logrado hacer, que yo creo que es muy interesante y que ojalá sea una práctica que para ustedes sea útil, es implementar termómetros laborales al interior de las empresas que nos permiten tomar pulsos muy cercanos del riesgo sindical en algunos casos o del riesgo de participación de otros, de terceros en todo este baile, ¿no? Entonces, desde ese punto quisiera resumir un poquito este plan estratégico en esos 4 pasos. Primero, esa identificación de dónde están los riesgos, las banderas. Luego, la identificación de los líderes informales y hemos aplicado diversas herramientas en nuestros clientes para saber
en qué personas confían el resto de los trabajadores, porque como bien saben ustedes, un líder informal realmente genera muchísima influencia al interior de un centro de trabajo. A veces no necesariamente está alineado con la empresa, a veces no necesariamente es una personas que entiende de los temas que queramos. Entonces, en algún momento implementamos, por ejemplo, algo que hemos llamado influencers, donde a través de estos líderes informales bajamos comunicación, compartimos comunicación de primera mano con los colaboradores, con los trabajadores, para formar criterio. Yo insisto, esto no es un lavado de cerebro sin duda alguna, es realmente la posibilidad de darle la información correcta, y como bien mencionaba Oscar, en el momento de la titularidad es cuando nos damos cuenta si el trabajador está entendiendo que un incremento salarial del 20% no es factible para este negocio, y por esa razón, pues un sindicato que les ofrezca eso les está diciendo mentiras. Entonces, aquí básicamente hacemos todo ese proceso de preparación, y aquí les muestro una gráfica real, porque creo que es también algo que nos vamos a encontrar en diferentes empresas. Esta es una gráfica que hemos visto en nuestros clientes, utilicé una de las tantas, sin embargo, es muy representativa, sale casi igual en donde lo hemos medido. Ven ustedes a la derecha los trabajadores operativos, y aquí lo que medimos fueron las brechas de confianza. ¿En quién confía el trabajador cuando tiene que resolver un problema laboral, un problema personal que impacte su tema laboral? ¿O en quién confía cuando recibe información? Cuando la empresa dice, por ejemplo, que la PTU de este año fueron 15,000 pesos y eso es y no hay más, ¿en quién realmente cree el trabajador para obtener esta información? Y esto que ustedes ven a la derecha es lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de empresas. 30% o 26% para ser exacta, confían en su jefe, es decir, una tercera parte de la gente llega a confiar en las organizaciones, en las instituciones, en sus jefes, 30% en su compañero de trabajo, y nos hemos encontrado este último punto donde alrededor de un 20% no confía en nadie, no tiene realmente una conexión de confianza con ninguna de las personas o entes dentro de la organización. Entonces, si ustedes suman ese 29% que confía en sus pares, más ese 20% que no tiene confianza realmente ni conexión con ninguno, pues ya tienes un 50+1, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un riesgo real. Pero luego nos fuimos al nivel administrativo y nos encontramos algo muy interesante. De entrada, pareciera que ese 60% de confianza en la organización estaba bien, y sí, está bien, y yo creo que es algo muy positivo. Sin embargo, cuando lo abres por nivel, nos encontramos, por ejemplo, que el nivel de supervisores, que como ustedes saben bien, es el nivel que termina moviendo, yo digo siempre que son como la cintura de las organizaciones, porque deciden para dónde caminan las piernas, y en este caso creo que los supervisores impactan de manera muy importante la opinión de los trabajadores. Vemos este resultado, la mitad de los supervisores muy alineados con su jefe y la otra mitad no tiene conexión con nadie en la empresa, ni siquiera con un compañero de trabajo. Y estos son ese 26% que veíamos en el nivel operativo. ¿A qué me quiero referir? Realmente tenemos una gran oportunidad de mapear esto antes de que nos venga una titularidad, antes de que nos venga un conflicto laboral, tener este mapeo para empezar a cambiar la tendencia, para empezar a mover el concepto o el criterio de los trabajadores, insisto, no necesariamente a lo que nos convenga o lo que nosotros queramos, sino lo que realmente le dé sostenibilidad al negocio. Y en ese sentido, y para terminar esta parte, porque sé que ya andamos ahí un poco cortos de tiempo, les comentaba hace un momento que nosotros tenemos dos tipos de clientes: el que nos llega a emergencias ya todo golpeado con el accidente de la titularidad o el conflicto en proceso, donde tenemos que actuar muy rápido, donde generalmente pues la gente está dispuesta a hacer lo que sea, pero que si hubiera tenido la posibilidad de prepararse, de seguro que lo hubiera hecho. O los clientes que nos llegan a hacer el check-up, que vienen con una visión mucho más estratégica de preparación, de entendimiento, cómo me impacta la reforma laboral. Con ellos empezamos este proceso, y lo que sí les quiero comentar es que lo que tienen en común los clientes de urgencias es que empezaron al revés. Este proceso que ustedes están viendo aquí de 4 pasos lo arrancaron al revés. Primero activaron una legitimación o activaron un sindicato o empezaron a trabajar por el final de la película sin haber hecho toda la preparación, el mapeo, la identificación y el diagnóstico de riesgos. Y aquí, básicamente para cerrar, como bien lo mencionaba Oscar, y sin tener tampoco un plan de manejo de crisis, porque desafortunadamente
pienso yo que en los próximos meses en México, independientemente de muchas cosas que vamos a hacer y que no hacerlas pues pone mucho más en riesgo los negocios, creo que vamos a tener mucho ruido externo y vamos a tener mucha participación, ya lo hemos visto en la frontera de la República, donde muchos sindicatos y muchas organizaciones han empezado a hablar con los trabajadores de temas que desafortunadamente pues no nos ayudan en la competitividad ni en el sostenimiento de los negocios. Entonces, nuestra recomendación, y para pasar la palabra a Óscar y contar un poquito de los pasos a seguir y escuchar sus preguntas, nuestra recomendación es aprovechen los tiempos de la reforma para prepararse. Hay muchos temas en términos de liderazgo que tenemos que evolucionar en los negocios, mejorar los canales de comunicación, tener información de la gente, tener estas bases de datos que mencionábamos ahorita. Estamos a tiempo de hacerlo porque creo yo que con el nacimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro, pues el ruido que vamos a estar recibiendo va a ser muy importante. Entonces te paso la palabra, Óscar, para comentar siguientes pasos y nos abrimos a preguntas. Sí, muchas gracias, Blanca. Pues, bueno, básicamente lo que tratamos de comunicar en este breve tiempo es un poco la estrategia, la ingeniería a la que hemos denominado para hacerle frente a estos nuevos retos. Y si ustedes lo analizan, pues es lo que haría un sindicato que pretende activar un contrato colectivo de trabajo o detentar una titularidad del contrato colectivo de trabajo. Lo primero de ello es quiénes son los líderes. A través de herramientas como la sociometría se pueden identificar esos líderes, son encuestas de clima laboral, como lo mencionó Blanca, y entonces si se puede evaluar el liderazgo, si la persona tiene un gran arraigo con la gente, de acuerdo a los diferentes liderazgos que identifica la sociometría, y tiene una gran insatisfacción con la empresa, pues son focos rojos porque esa persona fácilmente puede buscar un sindicato para este tema. Y también conocer las banderas. En alguna de ellas, una empresa maquiladora, pues lo que causaba mucha molestia era un gran tema. Querían bajar de 48 horas a 40 horas la jornada laboral. No se puede, habría que compensar, habría que ver alguna otra alternativa. Pero en otra, el tema eran los uniformes, que si los uniformes que les daban antes eran de mejor calidad que los actuales. Hablando con el director general, le digo, oye, este no es tema, o sea, esto es priceless. Entonces, ¿qué hacemos? No, desde luego, si ese es el tema, a través de los círculos de mejora que habla Blanca, se definió y se buscó y se hizo partícipe a los trabajadores de ese tema. Pero esto es algo que van a tener ustedes que hacer de manera regular. Si no lo hace la empresa y el área de recursos humanos, alguien más lo va a hacer con intereses diferentes y ese alguien es un sindicato representativo. Dos, y esto implica que el área de recursos humanos vuelve a ser estratégica. Ya no son una área de servicio. Estos temas impactan al negocio. Un paro, una extorsión, una titularidad, va a impactar necesariamente el negocio y desde el director general, desde el consejo de administración, tienen que entender que dejó de ser Disneylandia para temas laborales y hoy por hoy requieren de una estrategia, de un seguimiento, pero un seguimiento no nada más por la reforma, sino un seguimiento de aquí para adelante. Pero una vez analizado el liderazgo que tienen, porque ¿qué sucedía con los sindicatos? Los sindicatos son patentes, una patente que entregaban al abuelo, el abuelo se lo dio al hijo y ahora estamos tratando con el nieto. Cuando ustedes voltean a ver si el nieto tiene el perfil para comunicarse con la gente, olvídenlo. No va a vender absolutamente nada, no va a haber un arraigo por parte de estas personas. Y nos acaba de suceder con una empresa. Digo, mira, mejor arregla con él que se vaya, trabajemos con otro líder que salga de las propias gentes y trabajemos de esta manera. Porque meterle dinero a una persona que tiene 0 representatividad o 2% de popularidad o de arraigo con la gente, olvídenlo, está muerto ese candidato. Entonces tendrían que buscar y definir si realmente requieren de un sindicato, si es una empresa que está en un sector importante, la mano de obra es importante, los perfiles son muy sindicalizables, necesariamente van a requerir de un sindicato representativo. Pero si a lo mejor su empresa no tiene tantos trabajadores, ustedes pueden hacer todas estas labores que mencionan. Hombre, en aquella gráfica en la que era una V, una Y, pues hay dos alternativas. O fortalezco al sindicato que tengo, ¿verdad?
y puede reaccionar, o busco otro que sí jale, o bien me la juego en un entorno y en un ambiente libre de sindicatos. Mi riesgo, ¿cuál es? A partir de que esté el Centro Federal, de que el sindicato que quiera entrar y emplazarme a huelga por firma de contrato colectivo tiene que tener el 30% de mis trabajadores. ¿Cuál es el reto profesional del área de recursos humanos y de la empresa? Que nadie nunca tenga ese 30%. ¿Cómo lo puedo hacer? Con lo que acaba de decir Blanca, identificando las banderas, identificando los líderes, etcétera. Van a tener que fortalecer sus áreas de recursos humanos. Una persona que nada más está para llevar la parte muy operativa en el área de recursos olvidos es una presa fácil para un sindicato y les va a salir carísimo cuando tengan un sindicato minero que les exija el 8% de incremento salarial mínimo, más una cantidad adicional para tema de gastos y un PTU que sea un bono equiparable a lo que pagan los sindicatos mineros. El tiempo está encima, el tic-tac está caminando, todos esos procesos ya están andando a partir del 1 de noviembre. San Luis Potosí es de los primeros estados. Entonces, yo creo, espero que tanto Blanca como un servidor hayamos podido transmitir a ustedes el sentido de urgencia, primer punto. 2, que hay retos, pero también hay oportunidades. 3, esto tiene que ser un traje a la medida en cada una de estas empresas, de las que ustedes representan, con objeto de determinar hacia dónde van a migrar. Y la decisión, al final, es con sus trabajadores. ¿Y saben qué? Yo creo que llegó en buen momento. Yo creo que llegó en buen momento porque ya estamos hartos del sindicalismo charro. Ya estamos hartos de la corrupción. Si nosotros tratamos bien a la gente, si nunca llegan a tener ese 30%, yo prefiero meterme en una campaña durísima para desacreditar al sindicato que pretende y fortalecer los valores de mi empresa porque los trato bien y no necesito de un tercero y tú, trabajador, no tienes por qué pagar una cuota sindical, y jugármela con esa alternativa de un posible ambiente libre de sindicatos. Pues yo creo que con eso concluiría. Blanca, no sé si quieras hablar algo más. Estamos a la orden, a su disposición. Terminamos 3 minutos antes de la hora. Y pues, hombre, mi querido Antonio, Carlos, ¿cuál sería la mecánica si existieran preguntas por parte de las personas que están participando? Bien, en este momento vamos a pedirle a Blanca que deje de compartir para pasar a ver las preguntas que en Slido tenemos ya hechas. Permítanme un momentito, por favor. Creo que lo que yo agregaría, Oscar, mientras nos proyectan aquí la pregunta, mencionábamos el tema de NOM 35, que además tenemos ya en octubre próximo el cumplimiento de la segunda fase. ¿Por qué es importante para nosotros mencionarlo? Porque como bien lo ha planteado Oscar, este es un tema, es una norma que ha salido en otros países en la prevención y administración de los riesgos psicosociales, con nombres diferentes por supuesto, pero que ha sido utilizada como bandera de muchos sindicatos por la dificultad del diagnóstico, ¿no? Es muy difícil, es una norma un poquito relacionada a temas muy subjetivos, entonces es muy difícil en ciertos momentos poder prever por dónde vienen esos temas y por esa razón muchos sindicatos lo han utilizado como banderas para ya sea conquistar trabajadores, prometiendo ciertas condiciones de trabajo muy complicadas alrededor de la jornada y otras cosas que hemos visto, o también para paralizar operaciones, porque hay ciertos países, como por ejemplo en Venezuela, donde la norma tiene un carácter prioritario que permite, así como la norma de seguridad industrial, por ejemplo, permite que se pare la planta cuando se pone en riesgo la vida de un trabajador. En algunos países la norma de riesgo psicosocial permite que se paralice la operación si se detecta algo así, en un elemento que, insisto, es supremamente subjetivo. Entonces también es muy importante prepararnos. Ya viene una segunda fase donde tenemos que tener cumplido varios pasos, tanto la identificación de trabajadores que hayan sufrido eventos traumáticos, como también la identificación de los riesgos o los factores de riesgo psicosocial y de ambiente laboral,
y adicionalmente a eso pues debemos tener ya una política de identificación, control y mitigación de estos riesgos sumado a un programa integral. Entonces también tenemos tarea por ese lado. Creo que nos han dejado mucha tarea los de recursos humanos en estos años en México y tenemos que aprovechar el tiempo para prepararnos. Muy bien, Blania y Oscar. Sí, Víctor. Tengo aquí la pantalla, espero que la estén viendo. Sí. La primera pregunta la hace Alejandro Tavera. ¿La alcanzan a ver, Blania? Sí, correcto. Bueno. Creo que esa es más de... A ver, la leo si quieres. El compartir con el... Adelante, adelante. Oscar, ¿decides responder la pregunta? Claro, la leemos. El compartir con el personal de la planta información respecto a qué es el proceso de legitimación sindical es considerado injerencia. Yo creo que no. Yo creo que no, es una educación. Ahora, este tema de la legitimación es un protocolo que debe de hacerlo el sindicato, pero sabemos muchas veces que pues, les falta infraestructura, que les falta recursos para poderse comunicar con la base, que es parte de los grandes retos que hoy por hoy tienen. O el sindicato se reinventa o se muere. Yo creo que simplemente, ¿qué es esto y para qué es esto? Yo creo que no se considera injerencia. Está reglamentado en el convenio 98 de la OIT, y el convenio 98 de la OIT particularmente se refiere a cuando la voluntad del sindicato pues, es comprometida o manejada a través de dádivas económicas. Al final del camino, lo que va a terminar esto es de que solo las cuotas sindicales va a ser el único ingreso que va a poder tener el sindicato derivado de sus agremiados, como lo es en Estados Unidos, o bien de aquellas ayudas que estuvieran reglamentadas en el contrato colectivo de trabajo. Pero ya pagos adicionales por debajo del agua, esos sí se van a ser considerados como actos de injerencia en materia laboral. Ese sería un poco mi comentario, Víctor. La segunda, ¿cómo aplica esto en los contratos ley? Bueno, el contrato ley es todo un tema, estaba prácticamente muerto. ¿Por qué? Pues porque era estandarizar las condiciones de trabajo en ciertos sectores, el textil, pues las empresas migraron mucho hacia China, el tema de radio telecomunicaciones, pues sí sigue vigente, pues son muy pocos los jugadores. El tema de la parte hulera, pues ese también eran ya muy pocas las empresas que estaban ahí afiliadas, y a través de convenios singulares se logró salirse de eso en ese tema. Pero acuérdense que dentro de la cuarta T, la secretaria del Trabajo es hija de Arturo Alcalde Justiniani, y uno de los promotores de los contratos ley es esto. En la reforma se le vuelve a dar fuerza a los contratos ley, se le vuelve a revivir. Entonces yo creo que esto va a ser de las presiones políticas fuertes que todavía vamos a ver venir con este régimen. Entonces, implica necesariamente pues la validación del 50+1 de los contratos. Van a ser grandes retos para ellos, porque déjenme decirles que incluso Arturo Alcalde es un abogado reconocido en el despacho, lo tenemos con algún cliente importante representando al sindicato de pilotos y al sindicato de sobrecargos, sindicatos muy democráticos, pero sí están preocupados o muy preocupados porque, si bien es cierto, manejan el asambleísmo, pues el asambleísmo, como lo hacía don Juan Ortega Arenas, ¿no? A mano alzada, iba a la tercera parte y se acabó. Ahora tener que pasar un proceso de validación del 50+1, quiero ver, en el contrato ley va a ser el mismo tema. ¿Hasta dónde van a poder permear y bajar con la base? Todo un reto para ellos también, ¿eh? Entonces hay que estar muy pendientes de este tema y ojo con el tema de la no sindicalización. Puede haber trabajadores que digan, no quiero estar sindicalizado, y habría que analizar y hacer un estudio interesante sobre este particular. Si luego me mandan sus datos, encantados de ponernos en contacto. Me gusta el tema. Siguiente, Alejandro Tavera. El publicar en Facebook actividades motivacionales en las que participa el sindicato, haciendo mención, no, tampoco es injerencia. El tema de injerencia es cuando controlamos, ahí está el chequezote al líder sindical, le regalamos el coche o la camioneta o esto, pues esos son temas de injerencia. Y sobre todo, hay una lámina que por cuestión de tiempo ya no le entramos a detalle, pero hay ciertas empresas que particularmente tienen que ser kosher, tienen que ser empresas, irse by the book en estos temas.
Y esas empresas son las que la ley reglamentaria en los Estados Unidos del TEMEC establece o identifica como esenciales: automotriz, autopartera, electrónicos, minera, call centers, aluminio, incluso le ponen industrial bakery, que quiere decir Bimbo, tiene todo un tema. Esas empresas que le interesan a Estados Unidos hacen exportaciones y van a ser materia de foco. Y luego, ya no tuvo tiempo, pero podíamos haber entrado al tema de los paneles arbitrales. Los paneles arbitrales no se van a llevar a cabo de acuerdo al derecho laboral mexicano o al Código Civil de Procedimientos, etcétera. Se llevan a cabo en base al sistema americano. El sistema americano es Common Law. El Common Law establece precedentes y hay muchas figuras que sí amerita un estudio delicado en el que, por ejemplo, hay una figura que le llaman el discovery. Y entonces Alejandro Tavera, el sindicato que está apoyando, al sindicato que presenta la queja porque dice que hay actos de injerencia, pues podría ofrecer podría pedir a los árbitros que todos sus correos electrónicos se le trasladen como un análisis previo dentro del proceso para ver tu comunicación con los líderes, para ver tus WhatsApps con el tema con el líder, incluso los estados financieros para ver transferencias bancarias hacia el sindicato. Es otra dinámica. Ojo, dejamos entrar a los americanos, nos están imponiendo este sistema, es el precio político que tuvimos que pagar para formar parte del TEMEC y lo van a usar por la infraestructura que están desarrollando hasta sus últimas consecuencias y no con el interés de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores mexicanos. El interés de ellos, es decir, ¿ya viste? Están violando la ley mexicana, están violando la libertad de asociación, libertad de negociación colectiva e imponles un arancel. Muy importante las autoparteras, porque pueden impactar a la industria automotriz. No se impondría un arancel solamente por el cablecito que ustedes producen, sino que si esa fábrica que produce ese arancel, la parte, se me olvidó el nombre, perdón, no el arancel, estas cadenas de cables que existen, que es muy común en la industria automotriz, no se impondría solamente sobre esos cables, sino que se impondría sobre el coche. Y luego también puede ser sobre la industria. Y como es common law, esto va siendo materia de interpretación. Hoy por hoy no hay ningún caso. Se están estudiando, hay 14 que pueden ser materia de. Se pidieron reportes al gobierno mexicano, pero esas empresas tienen que ser kosher, porque sí van a, y sobre todo cuyos productos sean de exportación, van a ser los primeros en la fila para estrenar estos procedimientos. Y aquí me gustaría leer una de las preguntas que está en el chat, no está aquí en la herramienta de preguntas, pero me parece muy interesante. Dice Enrique, ¿qué sugieren para informar a los trabajadores de la existencia de los contratos de protección en las empresas donde existan y que no se perciba como un engaño a sus derechos? A mí me gustaría dar una parte de la respuesta a esta pregunta dando 2 pasitos para atrás. Yo creo que más allá del contrato de protección, como lo mencionábamos ahorita, creo que lo primero es construir un canal de comunicación real con la gente, un canal de comunicación en el cual la gente crea. Por eso lo que hemos desarrollado son estos, por ejemplo, líderes informales que comentábamos ahorita, estos influencers internos, a través de los cuales nosotros vamos dando y compartiendo información para, antes de hablar del tema colectivo, desarrollar un poco el criterio de los trabajadores. Y algo que no mencioné, que me gusta la pregunta mucho porque me da pie para eso, es estos procesos de intervención los hemos hecho más en la sombrilla de una transformación cultural que directamente hablando de temas laborales, porque hay muchas ciudades en la República, por ejemplo, o muchos sectores que no han estado cercanos al tema sindical y que hablar tan abiertamente del tema laboral de entrada hace que la gente tenga un poquito de miedo o que no sepa exactamente por dónde viene el tema, y por esa razón lo que nosotros hemos empezado a hacer es calentar un poquito el canal de comunicación, generando confianza, dando información real, haciendo cosas verdaderas, y en este sentido específico de los contratos de protección,
Para mí, el punto de fondo es cómo logramos que los trabajadores empiecen de verdad a tener una vida de participación, a poder hablar abiertamente de los temas que les gustan, que les disgustan, es decir, a tener una relación de trabajo madura con su empresa, que ya cuando tú tienes esa relación, y de nuevo me voy a mi analogía con los hijos, cuando tú ya tienes una relación madura de comunicación con tus hijos, cualquier tema lo puedes tratar de manera abierta. Y entonces la gente ahí sí puede hablar de contratos de protección y por qué tal vez en esta empresa ya no queremos un ambiente con sindicatos, sino que queremos un ambiente libre de sindicato y los mecanismos de representación o los mecanismos de acuerdo serán otros, como han surgido en otros países. Hay otros países donde no existen los contratos de protección, donde existen los ambientes libres de sindicato, en donde se firma un pacto, que es un contrato individual entre el trabajador y la empresa, donde el trabajador expresa su voluntad o su deseo de no ser sindicalizado y tiene, digamos que un acuerdo de cómo funcionan sus beneficios, o en otros países este mismo esquema se llama acuerdo de beneficios o acuerdo de compensación, y ya los trabajadores desde antes saben cómo se incrementa su salario. Ya estamos hablando incluso de incrementos salariales, no de manera masiva, sino por mérito. Entonces empieza a evolucionar, incluso llegando a la posibilidad de tener beneficios basados en productividad. No lo comentamos por efectos de tiempo, pero en algunas partes lo que hemos hecho en otros países es justamente acordar con los trabajadores que del ahorro de la merma de la planta, por ejemplo, se saca un porcentaje. O sea, más bien no pongas el despertador. Perdón. Por favor. No los queremos dormir para que nos pongan el despertador. Pero bueno, el punto aquí es, en muchos casos, de esos ahorros, de estos temas de la empresa, estos gastos de la empresa, merma, servicios, etcétera, se sacan porcentajes para pagar, por ejemplo, las becas de los hijos de los trabajadores. Entonces, a ese nivel deberíamos llegar. Yo creo que en México tenemos la posibilidad de evolucionar la forma de relacionamiento colectivo que tenemos con nuestra gente para desarrollar ese tipo de elementos. Y bueno, creo que nos quedan muy poquitos minutos. Tenemos aquí dos preguntas más, una que me parece muy interesante y muy ad hoc para Óscar, y es, en estos tiempos de pandemia, con un 30% de nuestra base trabajadora como población vulnerable, ¿qué tan conveniente es hacer el proceso de legitimación? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta porque, pues obviamente el personal vulnerable, pues estamos viviendo una pandemia. Los focos de infección son muy fuertes, la mayor parte de los estados están en semáforo rojo o naranja. Yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Yo no expondría al personal vulnerable. De hecho, si ustedes leen los periódicos de ayer y de hoy, se le hace una crítica fuerte a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje porque está activando recuentos. Y pues esta es una situación en donde el derecho a la libertad de asociación y por ende emitir el voto es de todos, incluyendo a los vulnerables. Pero el hecho de hacerlos ir, que sería el mismo caso de la legitimación, pues yo creo que sí representa un riesgo para la salud. Eso es lo que se le está criticando a la Junta Federal en diversos columnistas que están saliendo el día de hoy. Entonces, yo creo que yo aguantaría un poco más hasta que la situación esté por lo menos no tan complicada como está en estos momentos. Hay 4 años para hacerlo, bueno, 3 años hasta el 2023, y yo no correría para estos temas. La siguiente, dice Alejandro Tavera, si un empleado no quiere ser sindicalizado y por ende, ay Dios, ya me perdí. Y por ende no más descuentos vía nómina, ¿se le debe informar al sindicato? ¿No vulnera su libertad? No, yo creo que sí hay que avisar al sindicato y pues este trabajador ya no quiere estar sindicalizado. Ojo que dice la ley, es un derecho que tiene el trabajador, no hay represalias y además el trabajador no tiene detrimento en los beneficios y en los derechos que tenga derivados del contrato colectivo de trabajo. No por el hecho de no estar sindicalizado implica que va a ganar menos o va a tener menos prestaciones. Y esto en los Estados Unidos se le conoce con un concepto que es el free rider. Y entonces, pues si Blanca paga cuotas sindicales y yo no pago y tenemos los mismos derechos, luego entonces, pues mejor yo me salgo del sindicato y que Blanca pague los conceptos. En los estados de la Unión Americana, donde hay este principio, la sindicalización ha bajado de manera importante. Lo mencionó Blanca durante su exposición.
En Colombia, cuando empezaron estas reformas, el efecto fue que bajó muchísimo la sindicalización. No le tengan miedo al tema de la no sindicalización. Antes era una necesidad porque éramos objeto del emplazamiento y una extorsión por parte de los sindicatos quienes peleaban, quienes nos emplazaban a huelga. Hoy yo creo que me la juego para que sin sindicato, si hoy por hoy tengo un contrato colectivo no activo, yo me la jugaría sin sindicato, dejaría que esto termine en los 4 años porque no se validó el contrato, fortalezcan la parte de recursos humanos y juéguensela. Es hoy por hoy una alternativa vivir en un ambiente libre de sindicatos. La siguiente, en un contrato de protección, ¿qué tan conveniente sería dar de alta como trabajador al secretario general para pagar las cuotas sindicales? Bueno, pues darlo de alta, me quiero suponer, en la nómina, al secretario general meterlo en la nómina de la empresa. Pues eso pasó con Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? ¿Y cómo le fue a Peñoles? Salió ayer el laudo, o antier el laudo, en el que 12 años de salarios caídos que tuvieron que pagarle porque lo metieron en la nómina, los demandó, y ahorita pues se han de arrepentir enormemente porque era el requisito que se requería para que Napoleón Gómez Urrutia fuera el secretario general del sindicato, que fuera minero. Quiero ver cuándo se puso las botas y se metió a una mina. Yo no lo recomendaría. Si queremos cancelar nuestros ST para laborar sin representación, ya me gustó esa pregunta, el costo hasta dónde sabemos cómo lograr reducir ese pago. ¿Se refiere a la dádiva al sindicato? Pues yo diría, trabajo, desarrollo este plan estratégico, si no lo ratifica, se va a terminar el contrato y bueno, eso va a ser una presión para él, o tomas esto o se muere solo el asunto. No es una negociación que tendremos que entrar y seguramente lo que estamos viendo es que como no dejamos activar los contratos, ellos están viendo que se les va el negocio, la triangulación es muy fácil. Generan demandas de titularidad por sindicatos, de extorsión y de estos temas, y se acercan con ustedes y dicen, ¿ya viste? O se te mete ese o dame oportunidad a mí, mejor dame oportunidad. Por eso, lo que dice Blanca, pues lo platicamos con la gente, ya subimos quiénes son los líderes, ya hablamos con ellos, conocemos qué es lo que le duele a mi gente, y si yo tengo el control de la gente, no, está mal. Si la gente sé cuál es el sentir de ellos, y de ellos es el no representación, es una alternativa en este momento a partir del 1 de noviembre de este año, y ustedes son de los primeros estados que inician con todo el paquete. Yo complementaría eso que dices, Oscar, reforzando el tema en términos de, como bien dices tú, aquí la clave es el trabajador, porque finalmente es el trabajador el que va a decidir no ser sindicalizado, y tú como empresa no puedes hacer nada para que el trabajador sí quiera ser sindicalizado o no quiera ser sindicalizado. Es una decisión del trabajador no pertenecer al sindicato. En ese momento, pues, ¿qué negociación con el sindicato? El sindicato se queda sin afiliados porque naturalmente no hizo el trabajo, no hizo las conexiones que tenía que hacer, la gente ya no lo quiere tener ahí y por esa razón, pues, se acaba un poco la relación. Por supuesto, jugando un poquito o complementando un poquito con estos tiempos que vemos en la reforma de expiración natural de los contratos colectivos. Pero yo creo que la base, como bien decía Oscar, es trabajemos con la gente, acerquémonos a la gente, conectemos. Afortunadamente en México las empresas eso lo han hecho muy bien, se han acercado desde hace muchos años y creo que tienen mucho más liderazgo y más influencia las empresas que los propios sindicatos, y por eso vemos tan clara la posibilidad de vivir en ambientes libres de sindicatos. Ojo, no porque sea antisindicalista, al contrario, yo creo que, y hoy tengo muchos líderes sindicales muy amigos en los que creo, porque son líderes auténticos que de verdad representan a la gente, pero desafortunadamente no es lo que nos encontramos en todos lados, ¿no? Entonces, por esa razón, creo que hoy, pensando en el negocio, conviene más un ambiente de este estilo. Y a lo mejor análisis final, que tal vez fue incompleto mi comentario, es cuando con la nueva ley, a partir del 1 de noviembre, cuando nos detentan el contrato, la celebración de un contrato colectivo de trabajo, tiene que obtener ese documento que hablábamos de la constancia de representatividad que se otorga cuando tienen el 30% de representación de los trabajadores. Pero luego, para que sea válido ese contrato, tiene que ir con la base de trabajadores que pretenden la planta y tendrían que obtener a través de voto personal libre y secreto el 50+1. De lo contrario, no funciona. Entonces, para efectos prácticos, tendrían que obtener la mayoría. Pues yo creo que le apuesto de que las empresas aquí representadas podrían fácilmente tener una relación con los trabajadores y muy difícilmente un externo ganar el 50+1.
Y si lo tiene, bueno, pues es que nosotros mismos no hicimos la tarea y propiciamos esta situación. Pues yo creo que con eso yo concluyo, Víctor, mi participación. Blanca, no sé si tengas algún comentario final. Agradecerles su tiempo primero, su atención, y a DERIAC, ¿verdad? Pues la oportunidad, y a Minu, la oportunidad de poder estar con ustedes. Nos extendimos, les pido una disculpa, pero siempre nos pasa, nos apasionamos, Blanca y yo, y seguimos, y podríamos estar 2 horas más. Pero bueno, agradecerles mucho la atención y desearles una muy buena tarde. Muchas gracias a Blanca y Oscar, una plática fabulosa. Yo creo que es un tema que da para mucho todavía. Estamos en el inicio de esto, y como bien lo dijeron, si no hacemos la tarea, el resultado lo veremos, ¿sí? Pero esperamos por ahí tener la oportunidad nuevamente de contar con ustedes, y nos sentiríamos halagados. Entonces, a nombre de Juan Carlos Cadena Solís, que tuvo que retirarse hace 2 minutos, les agradecemos su participación. Y a nuestros asociados, tenemos por ahí algunos avisos de objeción que queremos hacerles, comentarles que en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y el Gobierno del Estado, y también como para mitigar un poco esta situación que estamos teniendo de la pérdida de empleo, estamos trabajando en el desarrollo de un curso denominado Habilidades para la Competencia Laboral, el cual consiste en que el gobierno otorgará una beca de 600 becas de 3,000 pesos a aquellos buscadores de empleo que lo realicen ese curso. El curso es en línea, va a ser a través de nuestra plataforma de ADERIAC. Es un curso de 120 horas, y al cabo de ese curso, pues obviamente existirá la posibilidad de que puedan ser recontratados. A nuestras empresas asociadas los invitamos a participar en este programa, ya de que puede ser un tiempo de capacitación sin costo para la empresa, pero sí con una serie de conocimientos y desarrollo de habilidades y de competencias de la gente que tome. Es un curso que debe realizarse en un mes, son 120 horas, repito, lo cual equivale a clases en línea de lunes a viernes, 6 horas diarias. Terminando el tiempo, recibirán su constancia y obviamente podrán incorporarse a las empresas. Aquellas empresas interesadas pueden comunicarse con Liliana Cortina, ahí aparece su teléfono. Esa información se la vamos a hacer llegar también a sus correos. Tenemos por ahí, Víctor, también otra sorpresa. Decirles que a raíz del convenio que firmamos con la Universidad Panamericana a principios de año, en este año, antes que termine, vamos a iniciar, o como decimos por ahí, arrancar con un programa de certificación profesional en recursos humanos de la Universidad Panamericana y ADERIAC. Está programado para iniciar el 6 de octubre de este año y terminar el 1 de abril del año siguiente. Es un programa que es híbrido, dado que los primeros meses, al menos hasta que cambien las condiciones, será en línea, y muy posiblemente las últimas sesiones de esta certificación serán presenciales. Esta misma información se las haremos llegar a sus correos, comentándoles adicionalmente que tenemos algunas becas que conseguimos también como apoyo de parte del gobierno del estado, la misma que vamos a hacer extensiva a los primeros 10 que tomen o que se inscriban en este programa de certificación profesional en recursos humanos. Repito, les haremos llegar toda la información a sus correos y estamos abiertos para ampliarla. Y por ahí, si mal no recuerdo, Víctor, el último aviso de ocasión. Gracias. Los invitamos después de una serie de actividades, y aunque el tiempo no nos ha ayudado mucho, pues ya está libre y está liberada una aplicación, una app de ADERIAC, la cual les invitamos a que la bajen, está tanto en iOS como en la otra tienda de Google Play, ¿correcto? Los invitamos a que bajen esta app, donde podrán encontrar toda la información relacionada con las actividades, eventos, calendarización, información relevante de ADERIAC con ustedes.
Sabemos que esta herramienta, pues, ya no es la última, ya no es la última, desgraciadamente, o afortunadamente, cada día están saliendo nuevos elementos, pero al menos ya contamos con una app de ADERIAC. Los invitamos a que la bajen y de esa manera poder estar más cercanos. Y por último, recordarles que se les va a hacer llegar una encuesta misma que les pedimos nos la contesten, porque esto nos sirve pues para mejorar lo que hacemos y también aprovechar o atacar nuestras áreas de oportunidad que como siempre tenemos. No somos ni pretendemos ser muy exactos, pero siempre hay áreas de oportunidad y que gracias a sus comentarios las corregimos. Entonces, por mi parte, nuevamente a Oscar y a Blanja, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y a todos ustedes, los socios que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Víctor, tú al frente como ingeniero de sonido, ingeniero de equipo, ingeniero diésel, aprovechando, perdón por lo del chascarrillo, y como buen ingeniero nos ha apoyado ahí en toda la parte técnica para llevar a cabo este evento. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Ramiro. Gracias, cuídense. Tú también, perdón, Ramiro, sorry, también a mí no. Y un saludo a don Pedro. Muchas gracias por todo. Y un saludo a don Pedro, por favor, de nuestra parte. De tu parte. Cuídense mucho. Gracias, Oscar. Gracias, Blanja. Buen día a todos. Gracias por el apoyo.